Bueno, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro primer invitado es el doctor Luis Campos, que tiene, yo no sé cuáles títulos, pero él viene hoy en representación o hablar, no en representación, pero viene a hablar del helipuerto, porque fue el firmante el año pasado de ese acuerdo y ahora hay desavenencia entre los APEDI, los del patronato, y entonces a nosotros dos nos gustaría que usted nos edificara y nos graficara todo lo que tiene que ver con el helipuerto, dónde se haría, si se va a hacer, que ayer hubo una reunión con el director del departamento aeroportuario, o sea que, porque es una decisión incluso creo que presidencial, y ya hasta se otorgó supuestamente la empresa que lo va a construir. Entonces nos gustaría que usted nos hiciera una historia sobre eso y sin interrumpirlo y después entonces le haremos alguna pregunta. Bueno, ante todo, gracias Jaime, gracias. Buen día a todos, buen día al público. Si yo vengo hoy representando, vengo como Luis Campos, vengo a clarificar, edificar un poco sobre la situación del helipuerto en el Parque Central. Deberemos hacer algún pequeño recuento de cómo viene el Parque Central. En el año 2001, el aeropuerto Cibao se traslada a sus nuevas instalaciones. El presidente Mejía, a través de un decreto, declara los terrenos de utilidad para una vocación de un parque. Empieza todo un proceso de organizar lo que sería el Parque Central hasta que el presidente Danilo Medina, a través de decreto, crea el patronato, las figuras que lo conforman, las entidades de Santiago, público-privadas que conforman el patronato, son unas 18, donde está la academia, asociaciones empresariales, la parte política, la parte ecológica, la parte de educación, y ese patronato maneja el funcionamiento del Parque Central. Lo preside APEDI, por el mismo decreto, designó que APEDI presidiera el patronato, pero se realizan reuniones mensuales donde se toman decisiones que atañen al Parque Central. En el master plan que se hizo en el año 2019, que ustedes ya han visitado el parque, han visto que tiene un anfiteatro, han visto que tiene las canchas de tenis, han visto que se está haciendo una nueva cancha de fútbol certificada por la FIFA por el tema del Mundial Femenino Sub-17 que tenemos en octubre. Una de las figuras del master plan era el helipuerto, porque en esa instalación, desde que se inauguró en la era de Trujillo, ese aeropuerto, ha servido como el helipuerto de Santiago. Hoy en día funciona todavía como el helipuerto de Santiago. El presidente, la vicepresidenta, los funcionarios, los empresarios, cuando vienen a Santiago, utilizan el helipuerto que hoy en día funciona de manera informal en el Parque Central. Porque sería y es el único helipuerto público. No hay otro. Público y localizado en la parte central de la ciudad, o sea, en una situación estratégica. El Departamento Aeroportuario hace varios años tiene un plan de expansión, una red nacional de helipuertos, con una vocación de tener 3 ejes básicos: el eje salud, el eje turístico, el eje empresarial. Es una manera de interconectar la República de una manera, digamos, más asequible al público, popularizar un poco el uso de esta aeronave, y entonces ya tiene en planificación y en ejecución varios helipuertos. En ese sentido se acerca al Parque Central. Vamos a edificar un helipuerto en el Parque Central, a organizar lo que ya se tiene. Aquí está la propuesta, aquí está el diseño y aquí está el cronograma de ejecución. Esto se socializa primero en APEDI, con la Junta Directiva y los socios que asistieron ese día a esa reunión. Eventualmente se socializa con el patronato. Se convoca al patronato, el departamento hace la presentación a través de un video, los planos, lo demás, y se toma una decisión por, patronato, de aprobar la instalación y organización del helipuerto que ya existe en Santiago, y se firma un convenio con el Departamento Aeroportuario en mayo del año pasado. Vino luego entonces una etapa de estudios, una etapa de planos, permisología y concurso para la empresa que vaya a realizar la obra. Y en eso estamos. Digamos que hace unos días tú mencionabas que hubo una desavenencia. No ha habido tal desavenencia. Hubo algunos comentarios en algunos chats donde algunas personas no estaban tan edificadas de todos los pasos que se habían dado, y había desinformación que se malinterpretó de alguna manera, salió a los medios de que había algún tipo de enfrentamiento, desavenencia, pero
Eso no es real, no pasó así. Simplemente se clarificó, se edificaron estas personas que estaban un poco desorientadas. Y justamente ayer, todo el departamento aeroportuario, su director, su subdirector, los arquitectos, los operativos, la compañía que ganó la licitación, hicieron una visita a Santiago, donde tuvimos una reunión en APEDI. ¿Cuál fue la compañía? No, el nombre de la compañía no lo tengo. No, esa es una parte. Porque acuérdate que ya yo no estoy como presidente del... Bueno, usted no asistió ayer a la reunión. Sí, yo estuve en la reunión, pero fui el firmante y me mantengo todavía con algunas de las cosas. Hoy en día, la silla que yo ocupaba por APEDI la ocupa Carlos Iglesias desde junio de este año. Acuérdate que también hubo cambio de directiva en APEDI, donde entró el señor Juan Mera. Y entonces esa es la situación, Jaime. Yo creo que Santiago gana demasiado con esto. Cuando tú veas la maqueta o el video que tienen esta gente, tendrá una instalación de unos 500 metros, igual al de la capital, climatizada, con una sala de juntas privada, con una sala de espera interesante, donde se pretende que el empresariado que ya lo hace en Santo Domingo se desplace a reuniones Santo Domingo, Santiago, Santiago, Santo Domingo, sin necesidad de salir a la calle, sino que ya se despache en esa sede y se devuelve. Ese de la capital, ese que está en la George Washington. En el malecón, correctamente. Entonces, yo quiero una aclaración. Adelante. De parte suya. ¿Cuál es la delimitación de lo que se conoce como Parque Central? Porque yo no sé cuál va a ser la ubicación del helipuerto, también quiero que usted me lo aclare, pero saber cuál es la delimitación, porque hay un área de parque que es lo que bordea lo que era la pista de aterrizaje, ¿verdad? Todo eso, y el edificio que era del aeropuerto que también lo usufructúa APEDI. Entonces hay una parte de ese terreno donde está el Sistema Nacional de Emergencia, donde está la policía, que se va supuestamente a construir no sé cuándo un edificio para la policía, para que estén en un lugar digno. Parque Central, ¿qué es lo que es? Parque Central originalmente era todo eso, todo lo que mencionaste, policía, 911, pero ha ido cediendo en la medida que se han ido obteniendo o discutiendo necesidades puntuales de la población de la ciudad, y bueno, el patronato, en consonancia con esas necesidades, con poder, aportar soluciones a la ciudad, pues se dio el espacio del 911. Yo no estaba presente en ese momento, ni la policía. Y el helipuerto va a estar ubicado justamente donde estaba el helipuerto original. Incluso la torre de control del antiguo aeropuerto será utilizada como torre de control del helipuerto, ya en su parte operativa organizada. Okay. Ya esto no es que llamaron por teléfono, no, esto va a tener ya un personal, va a tener un protocolo, valga la redundancia, de seguridad. No afecta a áreas de ninguna manera en el parque, porque hoy en día funciona, es operativo. Sí, porque han estado hablando de que el helipuerto afectaría el parque infantil. No, eso se previó, y el área del parque infantil, aunque está dentro del parque, hoy en día es lo que te digo. O sea, lo que afecta hoy afectaría mañana, y hoy no está afectando al área infantil la operación del helipuerto, digamos, informal, entre comillas, que opera en el parque. Gran parte de la confusión ha sido la interpretación de que asumiría espacios adicionales esta remodelación o esta formalización de estos espacios, porque, como dices, se incluirían áreas mucho más adecuadas para las personas que hagan uso de este helipuerto. De alguna manera hay en operación informal un helipuerto en ese espacio, pero ¿las construcciones prevén asumir algún espacio adicional? Bueno, es el espacio que se cedió bajo contrato. Ahora, en la operatividad segura de un helipuerto, yo no soy ingeniero ni operativo de helipuertos, pero sí nos explicaron que en los momentos de operación hay unas vallas o retenes móviles que se van a colocar para asegurar más todavía la operación del aterrizaje y elevación de la aeronave, que luego se recogen para la utilización de ese mismo espacio en la medida que el parque necesita que se utilice. El tema es organizar y hacer las cosas con las normas internacionales de cómo debe operarse un helipuerto. Y entonces, si se hace ese helipuerto ahí, ¿queda espacio suficiente para hacer un edificio para la policía? Mira, es que yo creo que la sede de la policía sería en otro sitio. Yo no estoy totalmente enterado, pero es una sede regional con todas las de la ley. Yo creo que donde está operando policía ahora mismo no tendría la extensión necesaria para lo que se aspira. Desconozco plano, desconozco estructura, pero creo que no sería ahí, sobre todo también
porque estamos en un punto muy céntrico de la ciudad, pero no creo que ya el parque pueda seguir cediendo. De hecho, con el tema del sub-17 se está realizando otra cancha, por lo que Santiago a partir de octubre va a tener 2 canchas de fútbol más, una certificada por FIFA y la otra certificada para tema de prácticas. O sea que es también un legado que esta iniciativa del Mundial le está dejando a la ciudad de Santiago. Con relación a lo de la policía, para no quitar el tema, de no realizarse ahí el levantamiento de la edificación para la policía, ¿se contempla que este espacio vuelva al parque para ser quizás reutilizado? Probablemente esa sea la solución, porque al final del día en el master plan cabrían muchos más soluciones que se están buscando y tratando de ejecutar, porque es un tema presupuestario. El máster está, y el máster es precioso. Si ustedes miran el parque terminado, no tendría nada que envidiarle a ningún parque central del continente. Yo creo que el santiaguero apenas empieza a entender y, digamos, a identificar que tiene un tremendo activo en el Parque Central. Y no solo el santiaguero, el cibaeño, el capitaleño. Esto de poder tener estanques, anfiteatro, canchas de tenis, todo lo deportivo, todo lo cultural, todo lo académico reunido en un solo espacio como pulmón de la ciudad. Es algo que los santiagueros todavía no hemos despertado para entender lo que tenemos. Ustedes tampoco promueven nada de eso para la gente que entienda. Lo que pasa nos enteramos del lío del aeropuerto por un chisme que se originó en el chat que ustedes Lo que tienen. pasa es que apenas el parque empieza a tener una estructura, empieza a tener, tiene un déficit presupuestario. El parque depende de medio ambiente, porque en su conformación su presupuesto fue asignado a las partidas que tiene medio ambiente para los parques. El Botánico y otros parques más, entró el Parque Central. Y entonces, en la medida que se ha ido reorganizando, el parque ha ido perdiendo ese apoyo gubernamental que tenía, que se está resolviendo, y ha tenido que entonces empezar a tener que gestar, y eso apenas empieza, el alquiler de los espacios, la promoción de los eventos, lo culinario, lo deportivo, lo comercial, para poder tener recursos para mantener aquella estructura que tiene un presupuesto moderado, yo no diría que alto, para la cantidad de empleomanía que tiene y lo que tiene que mantener todos los meses. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Estamos con el doctor Luis Campos. Él es doctor, pero es empresario más que doctor, pero tiene su vena como médico, y entonces su parte empresarial la está dirigiendo hacia esa vena de médico que tiene, que me imagino que si estudió medicina fue porque le gustaba, ¿verdad? Mira, la motivación viene familiar. Yo vengo de un tronco libanés, apellido Jorge, que tiene demasiados médicos. Tiene y va a tener muchísimos médicos. Desde los doctores Enrique Jorge, que tú que hiciste vida en la Máximo Gómez entre España y 30 de marzo por unos años, en la década del 70. Sí. Todavía mi tío Enrique tenía un consultorio en la España con Máximo Gómez, Enrique Jorge. Fue de los primeros que vino a Santiago desde la Sorbona. Luego su hermano Antonio, su hermano Turbay, que tuvo en Bellavista, Turbay Jorge. Luego tío Salomón, que era el más cercano a nosotros, y tuvo mucha influencia. El más conocido, el más conocido en muchos de sus sobrinos. Y cuando tú tienes ese ejemplo a seguir en la familia muy cercano, que toda la familia lo respeta, lo tiene como el líder de la familia, se te pega las ganas de parecer a o ser como. Entonces eso pasó. Y bueno, aquí estamos. No, pero no te creas, yo leo muchas resonancias todavía. Leo mucha tomografía. Bueno, pero eres más empresario que médico. Pero en esa virtud, eso tiene su parte buena. Claro. Porque estás involucrado en desarrollar la medicina en cuanto a tecnología, que cada día hay mucha tecnología, y por eso el médico que no asiste a congreso, pues deja de ser médico. Porque si usted no va a congresos, 1 o 2 congresos al año, dentro y fuera del país, usted no está medianamente actualizado. Educación médica continua se llama. Exacto. En medicina eso es básico. No en cualquier profesión. Pero mira qué es lo que pasa, Jaime. En países desarrollados y en vías de desarrollo existe lo que se llama la recertificación. Eso es que tú durante un periodo de 2, 3 años tienes que recertificarte.
Y de la manera que tú te recertificas es asistiendo a congresos, escribiendo artículos o siendo profesor de una Pero hay universidad. una ley, la mayoría de los médicos no quieren que se ejecute esa Entonces, ley. cada uno de esos eventos tiene una puntuación que tú la vas acumulando para cuando te llegue el momento de la recertificación, tú le enseñas a la entidad, mira, yo tengo 10 puntos por aquí, vete por ahí, los 100 que yo necesito aquí están. Y eso te obliga a mantenerte activo. Pero en el país hay una ley, como tú dices, se quiere aplicar, y creo que se va a aplicar finalmente, porque el interés del médico es con la competencia, porque tú lo dijiste, vamos evolucionando. Hay muchos más médicos, hay muchos más especialistas y hay más competencia. Entonces, ¿qué trae CRESA? Bueno, CRESA tiene algunas cosas digamos que el chef tiene recetas secretas que está preparando para sacarlas y ponerlas en el microondas. No, es que la competencia está fuerte. Pero quiero, adicional a esta respuesta, redirigir también en el sentido, de alguna manera esas inversiones que están realizando centros como CRESA y otros que se han instituido en Santiago, pero principalmente ustedes que están muy concentrados en la modernización, a pesar del alto costo que eso tiene, permite de alguna manera la democratización de servicios que antes no eran pensados en Santiago. Y me gustaría verlo desde ese punto de vista, si a pesar de lo costoso que pueden ser estos estudios, ¿está cubriendo el Servicio Nacional de Salud, la mayoría de ellos, por lo menos para hacerlos alcanzables a esa clase que necesita también? Mira, tenemos que irnos al génesis de la Ley de Seguridad Social. Se creó con la mejor intención del mundo, se creó indexada a los aumentos salariales, porque debemos recordar que el fondo que paga la salud privada, que es las ARS, para ponerle un nombre, ese fondo se nutre del salario y el aporte, salario de los trabajadores o colaboradores y el aporte del empleador. Este país tiene una pared, un freno, que se llama, y ha estado muy en boga en esta semana, la cesantía. La cesantía, aunque es una conquista, entre comillas, de la clase trabajadora, así lo han vendido, ha detenido el avance de los salarios de un gran porcentaje de los empleados dominicanos. ¿Por qué? Porque el empresariado, en el tejido, el 80% de las empresas son medianas y pequeñas, que no aguantan ese pasivo laboral que se genera cada vez que se incrementa un salario. Si tú haces una encuesta aquí al empresariado en general, te va a decir que tiene el deseo de premiar a sus buenos empleados porque merecen mejor salario. Pero inmediatamente el contable que está a la izquierda le dice, si lo haces, tu pasivo laboral se va a incrementar y la empresa la vas a perder. Entonces existe eso. Al tener un detenimiento del monto que se puede aportar al fondo, y eso va a la pensión también, es lo mismo. El trabajador dominicano no se ha dado cuenta de que esa conquista, entre comillas, porque el trabajador de esta empresa, del Canal 29, no puede ir donde a Mauri mañana y decirle, deme mi cheque de mi cesantía que yo me voy, porque no existe. Es un derecho que tiene el trabajador cuando el empleador quiere prescindir de su servicio, pero eso no está en una cuenta de ahorro. Y eso ha hecho que ese trabajador haya dejado de ganar un salario más alto y que por ende su fondo de pensión esté creciendo en la velocidad de una tortuga. Entonces, esto, volviendo a tu pregunta, ha impactado mucho en el dinero que se tiene disponible para poder atender todas las necesidades de los asegurados. Eso es por un lado. Escúchame un segundito, que ya no tenemos más tiempo, pero ese trabajador que no puede ir a decirle, quiero mi dinero de cesantía, no puede hacerlo así, pero sí puede, y lo hace en una gran proporción, comenzar a faltar al trabajo, a trabajar en forma medalaganaria, para obligar al empresario a tener entonces que cancelar. Entonces, el lunes, el presidente, cuando habló de la reforma, o el ministro de Camps, dijo, mucha gente ha criticado que es un proyecto vacío de reforma al código, pero tiene varias conquistas. Esto porque el código inicial tenía algunas lagunas que permitía que esa parte legal se cargara mucho hacia un solo lado. Hoy en día, esa parte de los litigios, que todo empresario tiene un temor enorme, tú sabes por qué, se van a regularizar de tal manera de que ese empleado que chantajea,
digamos que boicotea su labor para que el empleador se vea obligado, va a tener consecuencias y sanciones también de una serie de requisitos que se deberían cumplir y sanciones que debería tener la otra parte. Es un tema de equilibrar, pero el punto es, ya para terminar, creo que estamos cortos de tiempo, yo creo que vamos a tener que tomar otro cafecito hablando de esto después. Sí, señor. Porque el tema es amplio y es importante. Eso, lo que te digo del salario y la cantidad de dinero que se gasta en medicina reparativa, en medicina curativa en este país por un tema de medicina preventiva, ha hecho que ese fondo no permita todas las conquistas en el área de salud, que han habido muchas, y debo recalcarte una que es la más importante, que se hizo una resolución de hace 3 años, que es que en el plan básico se incluyó el PET-CT, que es la prueba que todo paciente con cáncer debe tener en la mano para poder iniciar una radio o una quimioterapia de manera adecuada. Muy bien, muchas gracias al doctor Luis Campos. Los títulos sobran, así es que Luis Campos. Yo creo que se quedó aclarado el tema de... Sí, creo que sí. Era mi misión. Exacto, hay de por medio una sentencia del Tribunal Constitucional que declara la ilegalidad del Parque Central en su conformación, porque hay terrenos que no se han pagado, que son privados. Pero bueno, eso ya es tema, Jaime, es un tema gubernamental. Sí, eso no atañe ni a PEDI, no, es otra cosa, es otra cosa. Pero se está resolviendo, eso se está resolviendo. Ya yo estoy claro que todo eso es de ustedes. No. Porque debo decir, al margen de él, que en principio un grupo de empresarios quería esos terrenos, pero no para hacer un parque, lo querían para hacer edificios, para ellos venderlos. Increíble, pero cierto. Lo dejamos ahí, vamos a los mensajes.